En ciertos momentos de su vida histórica, los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales. En cada país el proceso es diferente, aunque el contenido es el mismo: la crisis de hegemonía de la clase dirigente. Esto lo dijo Antonio Gramsci. Todo cambio político en un sentido progresista pasa por constituir al pueblo como actor colectivo, y esto requiere la agregación de demandas individuales que confluyen en imágenes comunes y en una cierta dicotomización del espacio político. Esto lo dijo Ernesto Laclau. El único punto de partida concebible hoy para una izquierda realista consiste en tomar conciencia de la derrota histórica. Esto lo dijo Perry Anderson. Esta noche en Fora Apache hablamos de Podemos. Esta noche en Fort Apache hablamos de Podemos. Como comprenderán, no es un tema muy cómodo para mí en tanto que presentador, pero trataré de disfrutarlo y de moderarlo. Para ello nos acompañan 4 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo, no podía faltar en este debate. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Pablo. Nos acompaña también Enric Juliana, el hombre de la vanguardia en Madrid. Bienvenido una vez más a Fort Apache. Muchas gracias. En la mesa también está Jacobo Rivero, que acaba de escribir Podemos, objetivo asaltar los cielos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Y cierra la mesa Yolanda Mármol, del Periódico de Cataluña. Bienvenida a Fort Apache, que te estrenas. Gracias, Pablo. Enseguida empezamos a discutir, a debatir o a dialogar, pero antes, como siempre en este programa, en el punto de mira. En enero de 2014, Podemos se presentaba como herramienta para el cambio político a través del manifiesto Mover Ficha. Tan solo 4 meses después de su formación, obtenía 5 escaños y el 7,98% de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo, lo que lo convertía en el 4º partido más votado de España. En los primeros 20 días que permitió la inscripción, alcanzó más de 100.000 miembros, convirtiéndose en el 3er partido en número de afiliados y actualmente ocupa el 2º lugar con más de 200.000. También aparece como el primer partido del país en un escenario fuertemente fragmentado según las últimas encuestas. Casi un año y medio después, Podemos ha conseguido romper el tablero político, cambiar el discurso y agitar a la izquierda española. Hoy en Fort Apache analizamos el recorrido de Podemos y su potencial como herramienta de cambio. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 4 invitados. Empiezo contigo, Manolo. Balance de este año y medio. Yo creo que el balance de Podemos, yo creo que para cualquier observador con un poco de inteligencia política no puede ser otro que un balance positivo en un sentido, ¿no? Ha venido a cambiar la agenda política y la propia política española. Es decir, como tú sabes muy bien, Pierre Bourdieu decía que en la política, la clave siempre de la política es la capacidad que tiene una fuerza de mover todo el mapa. Y efectivamente, Podemos lo ha movido. Otra cosa es que se haya movido según los planes de Podemos y según la estrategia de Podemos. Ahora bien, ¿qué ha movido? No tengo ninguna duda que lo ha movido. Lo ha movido para bien. ¿Por qué? Porque plantea un nuevo reencuentro de la política con la gente, que es para mí lo decisivo que aporta Podemos. Si en un momento de crisis de la política aparece la política unida a la gente. Y eso para mí es muy importante, la repolitización de nuestra vida colectiva, ¿no? Gracias, Manolo. Enric. Intentaría resumirlo con 2 ideas rápidas. La primera, quizá la más evidente: Podemos ha instalado en la sociedad española la idea de que un zarandeo político es posible. Lo que pasa es que no todos los sectores sociales seguramente van a interpretar de la misma manera la idea de zarandeo o la posibilidad del zarandeo. 2, casi en blanco y negro, Podemos ha abierto un túnel a través del cual otros podrían practicar un butrón en el electorado del Partido Popular. Gracias, Enric. Jacobo. Bueno, un poco en la línea de las 2 intervenciones anteriores, con las que coincido, y también que se decía en el vídeo que Podemos ha agitado a la izquierda española, ¿no? Me recuerdo un artículo de Enric que se llamaba Patria, ¿no? Y creo que eso es un elemento muy interesante, lo que está ocurriendo dentro de la izquierda, ¿no? Y por otro lado, ya haciendo un recorrido
más en el tiempo, yo creo que un año y medio muy largo, que empieza con una explosión de ilusión a partir de mover ficha y toda la bola de nieve que se genera antes de las elecciones europeas, y ahora un momento complicado, donde el tablero político también se ha movido en este tiempo, han entrado nuevos actores. Podemos también ha empezado a sufrir cierto desgaste interno, más o menos evaluable, pero que ha mermado un poco esa especie de sueño colectivo que anidaba en los famosos 200.000, pero un momento también impresionantemente interesante. Gracias, Jacobo. Yolanda, tu minuto. Yo creo que en este tiempo Podemos ha conseguido capitalizar esa pulsión de cambio que hay en la sociedad y ha conseguido, creo que, traducir, y ese para mí es uno de los grandes logros de esta formación, traducir la realidad a muchas personas que notaban que algo estaba cambiando, que se estaba abriendo esa grieta en el bipartidismo, pero que no tenían tal vez las palabras o las ideas para expresarlo. Creo que Podemos ha dado esas balas dialécticas a esas personas para poder explicar un punto de vista en la barra de un bar, en la paella del domingo con la familia, y eso es uno de los grandes logros. Y luego lo que hacía referencia a Jacobo, ¿no? Ese nosotros colectivo, esa identidad colectiva que sí que ha conseguido construir esa frontera con el resto. Para mí, uno de los grandes retos que tiene es gestionar, y lo hablábamos algunas veces en las ruedas de prensa, gestionar las sobreexpectativas, porque a veces el éxito y el fracaso se miden en el nivel de expectativas. Bueno, hay muchos temas. Voy a empezar con una cosa que señalabais, la cuestión o el problema de agitar a la izquierda. Es verdad que Podemos ha roto muchos tabús que existían en la política en general, pero en la izquierda en particular. Utilizar la palabra patria, como decía Enrique en aquel artículo, pero también apostar por fórmulas de liderazgo mediático que tenían históricamente mala prensa, sobre todo en ciertos ámbitos. Cuestionar el mecanicismo de lo social. Durante mucho tiempo en la izquierda se decía que lo que no construyes en el terreno de los movimientos sociales no se puede construir desde arriba, y mucho menos en un escenario que era un escenario tabú y despreciado como el escenario electoral, o incluso jugando con los símbolos. Podemos tomar cierta distancia de símbolos clásicos, que a algunos de nosotros nos pueden emocionar mucho, pero pueden no ser efectivos a la hora de agregar mayorías sociales. Y romper tabús es difícil, y romperlos todos a la vez y en un periodo de tiempo tan pequeño es algo llamativo, incluso difícil de gestionar para nosotros mismos. No sé cómo lo veis. Esto lo digo yo después de haberle entregado al jefe del Estado la colección de vídeos de Juego de Tronos. Pues yo creo que hay un elemento evidente de audacia, que ha habido una audacia tremenda en el desembarco de Podemos, sobre todo alrededor de la comunicación, que era un tema que a la izquierda se le daba, a la izquierda de la izquierda, por llamarlo de alguna forma, se le daba especialmente mal, y donde había muy poca gente resuelta a intervenir en ese plano, ¿no? Yo creo que ahí pues Podemos ha tenido una inteligencia, bueno, yo creo ampliamente valorada incluso por los que no comparten la propuesta. Y esto en los movimientos sociales ha generado cierto resquemor, porque no están acostumbrados a entrar en esos platós, ¿no? Y una izquierda además que lleva una mochila muy pesada de símbolos, con muchas contradicciones, con mucha dificultad para hablar de según qué temas, y yo creo que ahí hay una parte importante del desafío. También hay una parte complicada de gestionar. Hay un tema, ¿no?, que es esto que acabas tú de meter al final de tu intervención, ¿no? Esto de que se rompen ciertos tabúes de la izquierda, de que aquello que no se construye socialmente luego no se traduce electoralmente, ¿no? Quizá el tema puede ser tan radical o menos radical, ¿no? En el sentido siguiente, vamos a ver. Yo creo que lo que había era una situación en la sociedad de un profundo cambio que se estaba dando en la sociedad, y un cuestionamiento del régimen político muy serio en la sociedad, que ha tenido distintas variantes, por ejemplo la variante catalana, por ejemplo, que no ha sido la variante vasca, por ejemplo, cuando teóricamente la variante vasca tenía un mayor radicalismo, que tiene mucho que ver con eso, como he dicho, del 15M, ¿no? Hasta qué cambió el 15M, cómo lo cambió el 15M. La segunda es que cuando la izquierda venía diciendo eso de construir socialmente, que luego se traduce electoralmente y luego se plantea el gobierno, en medio hay un problema muy de fondo, ¿no?, que es lo que llama la crisis de las formas de hacer política, y en concreto de dos cosas: de la forma partido y de la forma sindicato. Es decir, de pronto hay élites políticas que son más élites que nunca, que ya no tienen penetración orgánica en la sociedad.
y que son aparatos profesionales. El partido cártel, para decirlo así claramente. Es decir, hay una élite que se articula con la sociedad solo a través de los medios de comunicación y el poder de los medios, pero que ya no tiene raíces sociales. De alguna forma, Podemos, ¿qué hace Podemos? Podemos, para mí son dos cosas, audacia y sofisticación, porque yo creo que es el movimiento, seguramente, lo voy a decir así un poco brutalmente, ¿no?, después de los bolcheviques, más sofisticado intelectualmente. Es muy sofisticado el Podemos. Nunca ha habido tantos intelectuales que han planificado la revolución y que han conseguido mover por lo menos el tablero político. Y esto le doy mucha importancia. La sofisticación y cómo ahora, y a donde iba al final del razonamiento para seguir metiendo ideas en el debate, es que habíais hecho una guerra de movimiento, vuestra fase fue una guerra de movimiento y ahora os estáis situando en una guerra de posiciones. Es decir, os habéis ahorrado en la guerra de posiciones, pero el poder ahora ya no va a admitiros como guerra de maniobra, ahora el poder os enfanga claro, en la guerra de posición y, es más, ya vuestra imagen no se entiende sin el enfangamiento de la guerra de posición. Claramente esa estrategia de un largo invierno en el frente del este, y vamos a ver después de todo este invierno en el fango, cuando lleguen las generales, la táctica si de los son generales capaces rusos, de salir. ¿no? La táctica de los generales rusos, dejaros penetrar, habéis penetrado y ahora llega el invierno. A pasar el invierno. Ahí está. Yolanda. No sé si, bueno, ya iremos viendo cómo avanza ese invierno. Yo veo un logro y me falta un paso en lo que comentabais del paso, por ejemplo, por los platos de televisión, que creo que Podemos no existiría sin ese paso por los platos de televisión, y en eso estamos todos de acuerdo, pero sin embargo creo que hay una segunda etapa, un segundo nivel al que Podemos debería acceder si quiere realmente conquistar la hegemonía, saltar los cielos o llamadlo como queráis, porque del perfil, y se me hace complicado hablar de esto contigo aquí, porque yo estoy encantado de estar en este papel de moderador, secretario general, no sé muy bien. Se me hace complejo por lo siguiente. Yo creo que por ejemplo, tu figura ha tenido un papel inicial muy clara en los debates, donde tú has puesto sobre la mesa los problemas que Podemos quería que estuvieran en la agenda, y lo han estado. Y sin embargo, no sé si eso, de cara a la precampaña y a la campaña, ese mismo papel de tertuliano en algunos momentos agresivo, se corresponde con el papel de una persona que quiere optar a ser el presidente del gobierno. Para mí no, y para mí eso es un cambio o un salto que tenéis que trabajar y que queda pendiente. Y respecto a lo que comentaban tanto Jacobo como Manolo, yo recordaba estos días la frase de Bertrand Russell, que decía siempre, ¿no?, lo más difícil, una de las decisiones más difíciles en la vida siempre es decidir qué puente tienes que cruzar y qué puente tienes que quemar. Yo realmente no creo que eso sea lo más difícil. Creo que lo más difícil es reconstruir esos puentes y que después de la cartelización que ha habido de los partidos, Podemos ha logrado reconstruir ese puente. El problema es si ese puente va a soportar el peso que tiene que soportar, si el enemigo va a permitir que lo acabéis de reconstruir, y eso es lo que creo que está pendiente de ver, y sinceramente no creo que nadie tenga la respuesta todavía. Solo comentario antes de darle la palabra a Enrique. Es verdad esa contradicción que hay entre el Pablo Iglesias tertuliano y el Pablo Iglesias presidenciable. El tertuliano fue complejo de construir, pero fue muy divertido, y además teníamos un enorme margen de maniobra para construir una figura que además no tenía tanta presión, todo lo contrario, en la medida en que funcionaba, pues más televisión y más minutos. Eso sirvió para colarnos, eso sirvió para entrar y para plantear la campaña electoral en las europeas. Después hay que definir un perfil que es distinto y que no es nada fácil de imaginar, porque ni se puede convertir en un perfil convencional equiparable
al del resto de las formaciones, porque eso supondría pues, la normalización o la cooptación de Podemos, pero que tampoco puede seguir siendo ese enfant terrible que tenía caras a caras con periodistas de la extrema derecha. Entonces, ese trabajo que implica márgenes mucho más estrechos, y cuando el adversario opera muy bien y conoce mejor tus debilidades y estás en otro contexto, es enormemente complicado. Y además, al ser mucho menos divertido, pues eso se nota. Enrique. Quisiera enfocarlo, creo que hay varios ángulos de visión. Quisiera sugerir el siguiente, ¿no? Un poco si hiciésemos un retrato rápido de la evolución de las formas de la política en estos últimos casi 50 años, diríamos que hay tres etapas, ¿no? La etapa en la que las energías se conducen básicamente, se mediatizan a través de la prensa, los libros y las revistas. Por la edad que tenemos algunos de los aquí presentes, si ahora alguien sale una voz que nos dice triunfo, pues claro, nos emociona, porque probablemente en nuestra educación política y sentimental, la revista Triunfos significó algo importante. Luego viene la televisión, la televisión ya estaba, pero paulatinamente la televisión va desempeñando un papel político, lo tiene en la transición. No olvidemos que Suárez fue el hombre antes del presidente, había sido director general de Radio y Televisión Española. Felipe González, su gran triunfo consiste en convertirse en una figura magnética de la televisión, en aquella televisión muy vertical, la televisión de Estado, ¿no? En la que no tenía prácticamente réplica, en combinación con el estadio anterior, con la prensa, evidentemente. Y luego llega ya en fecha muy reciente Internet, que no es un medio de comunicación, es como una nueva dimensión, que trastoca todo lo anterior, lo enloquece en parte, crea nuevas combinaciones y abre nuevas posibilidades de comunicación, de expresión y sobre todo de intercomunicación entre las personas. Yo creo que Podemos pertenece a este tercer estadio. Si yo tuviese que definirlo, también me atrevería a decirlo, es el partido de Internet en España, ¿no? Lo que ocurre es que creo que el fenómeno tiene algunos elementos de espejismo. Es decir, yo creo que en la actual fase las fracturas, las grietas Internet permite decir muchas cosas, permite agregar a mucha gente, permite divulgar las ideas como nunca se habían podido divulgar, pero a la vez convierte al sistema en un poder mucho más poroso y absorbente. Acabo. Para mí uno de los riesgos de Podemos todavía hoy es acabar convertido en una criatura del sistema mediático español, en fase de modernización. Absolutamente. De hecho, ahí, una de las cosas que señalabas, Felipe González tenía un enorme magnetismo en televisión, pero tampoco tenía formación para intervenir en televisión. Yo hablé una vez con Contreras, que me contó la anécdota del primer debate con Manuel Campo Vidal, con Aznar, que el primero le va muy mal a González, y después Contreras le echa una mano para preparar por primera vez una serie de técnicas de cómo estar en un debate en televisión con alguien que llevaba muchos años siendo presidente del gobierno y caracterizable por esa capacidad comunicativa que tenía, pero entonces no se estudiaban las cosas como se estudian ahora, que pues en los grupos cuando vas a un debate, la posición, la ropa, la forma de la espalda, si colocas la mano no sé cómo, pareces arrogante, el tono, ahora se estudia absolutamente todo y nosotros siempre trabajamos asumiendo que el espacio ideológico es la televisión, Internet también, pero la televisión sigue estando en un nivel jerárquico superior y que hay que utilizar muchísimas técnicas. Entonces, claro, en esa complejidad en la que prácticamente todo se define por lo que aparece en los medios de comunicación, aunque interactúa, es verdad, con las redes sociales en particular, no solo con Internet en general, sino con las redes sociales que se han convertido en un termómetro de muchas cosas, eso hace que los ritmos incluso en los que cambia la política y en los que de repente te va bien o una semana te va mal, se ha convertido en algo dificilísimo de manejar y nosotros esa presión la sentimos. Yo creo que, retomando un poco esta teoría, ¿no? Felipe González tuvo esa mítica entrevista en Apostrophe, que era el programa estrella de la televisión francesa, que va él en el 89 con Javier Marías y Eduardo Mendoza, y con su mujer Carmen Romero. La primera pregunta responde y habla sobre los libros frívolos, y lo importante que es leer libros frívolos, ¿no? Y claro, encandila a todo el auditorio y a buena parte de la opinión pública, ¿no?
o los programas de La Clave, ¿no? Que hablaban sobre marxismo, estaba Enrique Tierno Galván, estaba Santiago Carrillo, y ahí se estaba hablando... De andar Henri Levy, le ponían ahí a decir barbaridades. ¿No? Y como, bueno, había un tono más o menos, o sea, había 2 canales también, lo cual es diferente, ¿no? Y es verdad que estamos en una nueva fase de la comunicación de un consumo inmediato, ¿no? Yo creo que el partido de Internet más claramente identificable en la época de las europeas, no el que mejor luego funcionó, fue el partido X. Claro. O sea, el que representaba como una generación más apegada a las posibilidades de transformación desde la red. Pero el que supo mejor moverse fue Podemos, ¿no? Y el que yo creo que, sobre todo con la televisión, el efecto rebote que generaba cada una de las intervenciones de Pablo en La Sexta o en Cuatro, pues fue de una habilidad increíble, ¿no? Mientras que los otros partidos políticos no solo no supieron mover eso, sino que perdieron credibilidad. Nadie se imaginaría, pues lo que se ha comentado varias veces, ¿no? El PSOE, Elena Valenciano, lo utilizó como un escaparate de campaña, ¿no? Pongo mis selfies que me voy haciendo en cada meeting, pero no hay ninguna interacción más ni forma de respuesta. Y ya parece que es irreversible ese proceso. Es que hay creo que todo esto va en paralelo a la propia evolución demográfica y a las colisiones generacionales, porque pienso que una de las características que se está viendo ya claramente del actual momento en España es que estamos entrando de nuevo en una fase de colisión generacional, como hace mucho tiempo que no se producía en este país, y eso hay quien lo ha pillado tarde, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, los 3 estadios, lo que pasa es que los 3 estadios es la televisión en relación a la prensa en relación a la televisión en relación a Internet, y también la prensa, ¿no? Es decir, se van creando, pero lo que quiero decir en esto, es decir, la cuestión generacional, es que el problema es cuando aparecen sujetos nuevos, referentes nuevos. Claro, yo he de confesar una cosa: yo no he visto nunca Juego de Tronos. No lo voy a hacer porque creo que para el manejo de la política española en los próximos años, si no has visto Juego de Tronos, estás fuera de juego, ¿no? A mí me ha recordado esta escena que ha sido, en fin, hay que felicitarte porque has conseguido, en fin, un golpe de efecto extraordinario. Cuando yo era joven, yo y mi abuelo teníamos en común Raimón. A él le gustaba Raimón, a mí también. Pero él ya, eso de Bob Dylan le pillaba muy lejos, ya casi ni sabía quién era Bob Dylan, ¿no? Eso se está produciendo hoy en otros muchos aspectos. O sea, están entrando en escena referentes culturales, ideológicos, que ya una parte de la sociedad está fuera. Claro. Y eso uno observa las tablas del CIS y está puesto ahí. Se ve clara, cada vez se ve más claramente, incluso en la distribución de voto por franjas de edad. Y es porque creo que hay que volver siempre al 15M, ¿no? Yo creo que hay que volver al 15M. Y el componente fundamental del 15M fue una ruptura generacional. Y además el protagonismo del 15M era lo que hoy se llama el precariado, ¿no? Que era básicamente jóvenes, los jóvenes van, fijaros, de 18 a 40 años, que no tenían conexión con la generación anterior, y lo que se daba era que los pitoflautas tenían a los yoyoflautas como referentes. Es decir, había, por un lado, los jóvenes como protagonistas fundamentalmente de la política, gente de lo que suele decir la mejor preparada de España, muchos universitarios, muchos licenciados, que además tenían una conexión con los más mayores, más que con sus padres, eran con sus abuelos mucho más, ¿no? Y eso que decía Enrique, que ya lo vivimos nosotros lo vivimos eso en la transición, que era en triunfo. En triunfo. Vivimos esa etapa que era de ruptura en la transición. Yo me acuerdo, por venir, no hace mucho que he estado en la Semana Santa de mi tierra, que hubo una época a finales de los 60 que los pasos estaban discutiendo si salían o no, porque no había gente que se metiera debajo. Y era porque la reacción de la juventud era contra eso, que ya era el franquismo, era el nacionalcatolicismo, etc. Eso está cambiando. Pero de ahí una cosa que, para llevarme a otra, es la siguiente, ¿no? Esto yo hablo de la sofisticación de Podemos, ¿no? Que es un poco dos cosas que hizo Podemos con mucha inteligencia y que demuestra que estaba ahí y sin embargo no se usó. Que era, uno era saber qué un poco que había detrás de 15M. O
O sea, ¿cuál es la reivindicación fundamental del 15M? Y luego, en segundo lugar, rápidamente conectaron con un elemento que está siempre feo en decirlo en política, pero que Podemos lo practicó enormemente, que es quién era el enemigo. Es decir, Podemos hizo dos cosas. Dijo, el problema de España es la democracia económica y la democracia social, es la democracia en sentido fuerte, y dijo, y además la gente identifica eso con dos figuras, básicamente, que es con los banqueros y con los políticos. Entonces yo creo que Podemos salió enfrente de eso y hizo una cosa, y termino, muy importante, que es que convirtió el futuro de los jóvenes en protagonistas de la política. O sea, como pasó en los años 30, la crisis generacional es tan fuerte que el futuro se convierte en un problema político, ¿no? Ahí teníamos una cosa, y te doy la palabra ahora mismo, Yolanda, en la fase pre-Podemos, y es que teníamos los instrumentos para hacer eso. O sea, La Tuerca era un espacio que nos servía para reflexionar sobre el 15M. Todas las semanas hablábamos del 15M, con lo cual finalmente tenemos una serie de reflexiones teóricas de lo que está ocurriendo e instrumentos para intervenir. La Tuerca nos sirve para intervenir. La Tuerca se convierte, de hecho, en una referencia del 15M. Venían televisiones extranjeras y decían, esta es la televisión de los indignados. Que nosotros decíamos, pues la verdad es que no, porque a nosotros nos sorprendió también el 15M, pero no había otra cosa. Entonces, ese programa tenía un carácter underground que era recibido con mucha simpatía en las plazas. Y al mismo tiempo empezábamos a experimentar pues esas hipótesis, a ver si funcionan en formato televisión, a ver si una intervención de uno de los tertulianos la cortamos en 30 segundos, probamos en las redes sociales y vamos a ver si esto opera. Y eso fue una escuela, una especie de servicio militar de entrenamiento que nos permitió después llegar a los platos de televisión sabiendo cómo se juega en los platos de televisión y cómo puedes señalar un adversario, cómo puedes cambiar un marco, cómo puedes dar argumentos a mucha gente que está viendo y dice, ah, claro, con esto puedo discutir yo en el bar, con esto puedo discutir yo en la cola de la pescadería, en mi instituto. Y claro, contábamos con lo que los partidos no contaban. Nosotros siempre decíamos que La Tuerca era un partido. Si un partido tiene que servir para pensar, para reflexionar y para intervenir políticamente, La Tuerca era mucho más partido que las maquinarias burocráticas que se presentaban a las elecciones. De hecho, ese es seguramente uno de los riesgos que tenemos ahora. Al tener que construirnos como forma partido, nos enfrentamos a todas las contradicciones y a las maldiciones de Robert Michels y de Max Weber de lo que implica tener una enorme estructura que va a tener cargos públicos y todas estas cosas. Yolanda. Sobre esto último que decía, dos cosas. Sobre lo que comentábamos de los debates, creo que vais a tener la suerte, por la doctrina de la Junta Electoral Central, de que probablemente os vais a poder colar en los debates, y eso es una novedad muy importante. Y luego, al margen de lo que comentabas, ¿no? De, pues nos tenemos que poner más rectos o tenemos que aprender toda esta formación de portavoces que está tan de moda. Al final los debates no los ganas o los pierdes en la mesa del debate, los ganas o los pierdes en la mesa de negociaciones previa al debate. Y eso lo hemos visto en multitud de ocasiones. ¿Os acordáis del debate de Pedro Solbes con Manuel Pizarro, aquella estrella económica acabada de fichar por el PP, que todo el mundo daba como ganador y perdió, pero porque ese debate se pactó de una forma determinada, con respuestas muy largas, porque Pedro Solbes necesitaba, todos lo sabíamos, era imposible cogerle un corte de 20 segundos, ¿no? Era un señor que necesitaba 2 minutos mínimo para explicarse. Entonces, en ese debate se pactaron respuestas largas. Cuando una persona acepta esas respuestas largas y se firma esto, es mucho más fácil, estás poniendo cuesta abajo ese debate a esa persona. Nosotros no hemos podido pactar ninguno. O sea, ojalá alguna vez podamos llamar por teléfono y decir este tema nos gustaría enfocarlo de esta manera. Jamás nos han dejado pactar ni uno. Y conscientes de eso, lo que hemos tratado de aprender es jiu-jitsu. Saber que llegas a un sitio en el que solamente utilizando la fuerza del adversario a veces consigues darle la vuelta a cosas. Por eso al principio nos salía de maravilla y cada vez nos va siendo más difícil porque el adversario se da cuenta de tus tácticas y te lo ponen más complicado. Pero jamás con nosotros hemos conseguido pues eso, poder tener una negociación y una reunión para decir el debate va a ir de esta manera. Vamos, yo creo que basta ver los programas para ver que las escaletas nos favorecen poco. La segunda cosa que os quería comentar, y no me quería ir de aquí sin decirlo, es que yo, para mí, una de las grandes puntas de lanza de Podemos, y tú lo decías ahora al final, ¿no? No queremos, podemos caer en la contradicción de construir un partido elefantiásico distanciado de la realidad. De momento Podemos todavía tiene ese pegamento con la sociedad. Y yo creo que es porque es un partido que
tiene algo que no tiene los otros partidos. Probablemente no, lo han perdido completamente, y es la reputación. La reputación entendida como la estima, como el carisma, como la admiración que haya algo nuevo. Creo que los partidos tradicionales han perdido esa reputación porque han desconectado de la gente y porque han perdido la conexión y las expectativas que la gente tenía sobre ellos, como la conexión emocional. La conexión emocional que ahora hablamos tanto los periodistas durante la campaña autonómica y municipal, en la que decimos, son campañas muy personalizadas porque necesitamos convertir al candidato en un ser humano. ¿Qué pasa? Que durante los últimos 4 años no ha sido un ser humano, o lo de la comunicación, un presidente a través del plasma, aunque a ti tampoco te vemos mucho. O el compromiso, ¿no? Los compromisos que tú has adquirido en un programa electoral que luego se han ido vulnerando completamente. Entonces, creo que esto no es una cuestión de greenwashing o de pasear ahora a un candidato por un mercado o de hacer determinadas leyes a última hora de la legislatura. Creo que la reputación tiene un significado mucho más profundo y se trata al final de generar un valor compartido. Entonces, si los partidos tradicionales no logran generar esa sensación de confianza y de admiración, creo que Podemos tiene ahí un gran margen para actuar. Otra cosa es los presuntos nuevos partidos que quieran capitalizar también esa pulsión de cambio. Enseguida te doy la palabra, Enric, pero me dice el realizador que tenemos que pasar a Zapping. Volvemos contigo. Zapping Apache. The left did not yet really fully assume the fact that 20th century is over. By this I mean that all 3, not only 2, formulas, how should I put it, or organizational principles of the 20th century left. On the one hand, of course, state socialism, communist Stalinist state socialism. On the other hand, it was clear soon after the Wende that it's not only that social democracy is also in a crisis. That is to say, this idea that you do modest reforms playing the multi-party game. Also, this vague idea of anti-state local self-organization. You can put it as Soviets, councils, self-managed of local communities. This is good insofar as it function, but let's be clear, this is not a universal model. Tic-tac! Tic-tac, pim-pam, pim-pam. No, yo les digo chim-pum, chim-pum. Por favor, ni. La verdad es que con nosotros los debates políticos han cambiado muchísimo. Enric. Se hablaba de la reputación. La reputación es en estos momentos un bien muy preciado en la época de las comunicaciones instantáneas y de las redes sociales, a todos los niveles, la política, pero también desde el punto de vista profesional y incluso personal. Pero pienso que en la fase en la que están ahora las cosas, es decir, insertos ya en este largo ciclo electoral que ocupa todo el año 15, Podemos se encuentra, a mi modo de ver, no solo ante ese invierno que se hablaba antes, es decir, la dificultad de avanzar, ir primero a pasar a Andalucía, después el problema de las locales, donde en unos sitios se presenta, en otros no, bajo formas de coalición distintas, etcétera, etcétera, después de las elecciones de Cataluña, que seguramente será otro quebradero de cabeza. No solo hay esto, yo creo que hay otro referente asociado al concepto de reputación, pero que creo que no es exactamente el mismo, que es la respetabilidad. Una vez una formación política ha logrado irrumpir en términos reales, eso no es fácil, porque el sistema político está concebido de origen para que eso no se produzca, o en cualquier caso sea muy difícil que eso se produzca. Eso ya se ha producido. Pero ahora viene, en la actual fase, la cuestión de la respetabilidad, que no es exactamente lo mismo que la reputación. Que es decir, bien, ustedes ya han denunciado, ya han puesto su enunciado sobre la mesa, lo hemos entendido, yo creo que la mayoría de la sociedad española lo ha entendido, pero ahora la sociedad dice, yo quiero comprobar si ustedes tienen la textura para llevar a cabo lo que ustedes plantean
aun considerando que lo que ustedes plantean puede tener algo de descabellado, algo de utópico o algo de inalcanzable. Pero valoraré si es posible en función de su textura. Y este es el punto en el que pienso que nos encontramos. Asociado a la respetabilidad, la solvencia. Y en ese sentido creo que Podemos ha estado a punto de cometer un error importante, que es que todos sus protagonismos más decisivos estuviesen protagonizados siempre por el círculo fundacional. Creo que es un acierto que los candidatos en Madrid no pertenezcan al círculo fundacional. Es decir, la profundidad se gana con apertura, y más una formación política que entra en escena apelando a la apertura en todos los sentidos, ¿no? Pero las pruebas de este año, más allá de de cómo las fuerzas adversas, digamos, van a organizar la defensa, digamos, de sus posiciones, cosa que por otro lado es lógica, el verdadero reto de una formación como Podemos es demostrar respetabilidad y solvencia. Es decir, que aunque lo que plantea se parezca inalcanzable, la sociedad palpe una textura que dice vale la pena darles la confianza. Jacobo y Manolo. Yo, volviendo un poco al tema del 15M, pero uniéndolo a reputación y respetabilidad, yo no estoy muy de acuerdo con ese diagnóstico del 15M, o no solo con ese diagnóstico. Yo creo que el 15M fue una explosión de la sociedad ampliamente compartida de que era insoportable ya la desafección hacia lo que estaba ocurriendo en el sistema político español, y que la mayoría de la gente básicamente lo que pedía era democracia, o profundizar en la democracia, o que eso de alguna forma se estaba agrietando, ¿no? Y me parecía tremendamente significativo en la primera semana que se hizo una encuesta entre los presentes por un sistema que tenía el 15M sobre el tema de sin banderas, ¿no? Y ponía, ¿usted cree que la plaza está mejor con banderas o sin banderas? Y cuando lo decimos sin banderas nos referimos al 99%. Y votó como un 90% de la gente sin banderas. Eso que yo creo que es uno de los problemas actuales que tiene Podemos, y es que hay muchas identidades con bandera en las bases de Podemos que están reclamando su protagonismo y que quieren acompañar el relato. Sí que me parece que fue generacional un poco la avanzadilla Podemos. O sea, en la plaza, en la Puerta del Sol, había ciudadanos de todas las edades, pero decían, bueno, el protagonismo que lo tengan esta generación, la generación que no fue protagonista de la transición, y luego pues un grupo de yayoflautas muy minoritario, pero muy identificable por su acción, por ser, bueno, pues hasta cierto punto también muy representativo. Pero la sensación que yo tengo en las presentaciones del libro anterior, que viajo por toda España conociendo lo que se mueve por el mundo, y en algunos como muy significativos, donde no había nada organizado antes del 15M, absolutamente nada, en zonas en el Valle de Liébano, una zona muy conservadora de Cantabria, y que luego han derivado en círculos de Podemos, es que sí que hay una transversalidad de mucha gente que está en esa identidad, ¿no? De democracia, de respeto, de reputación. El problema que yo le veo a Podemos es que tiene una dificultad para equilibrar todas esas sinergias. La sinergia movimentista, que no se dio cuenta que el 15M era sin banderas, mayoritariamente sin banderas, y que yo creo que el día que volvió a la Puerta del Sol con banderas, que fue en concreto cuando lo de las JMJ y un pequeño sector que propuso un diálogo con los católicos, y otro que salió a la calle para protestar con las banderas, las identidades, etcétera, etcétera. Y esos movimientos que han crecido, y en las marchas por la dignidad se ven, han crecido, no creo que reflejen el espíritu que se planteó el 15M del 2011, en mi opinión. ¿Cuál es el problema que tiene ahora Podemos? Ya termino. Que está compitiendo también con una fuerza nueva, que apela, o sea, con una fuerza nueva no me refiero al partido de Blas Piñar, sino con Ciudadanos, que apela a una bolsa también como de respetabilidad, porque no está manchada con procesos anteriores. Y Podemos, en esa ocupación de la centralidad del tablero, hasta cierto punto tiene que regalar ciertos gestos hacia una izquierda social que en España pues tiene su espacio, y que hasta cierto punto está viviendo con excesivo desapego pues esta ruptura un poco o esta transición se le está haciendo excesivamente dura. No sé si... Esto Jacobo, que dice Jacobo, tiene algún interés también, ¿no? Porque muchos pensamos que desde que hay Podemos la movilización social en España ha bajado mucho. Es decir, Podemos ha contribuido a bajar la movilización social y la ha convertido en movilización política. Es decir, por eso digo que es muy importante esto, es decir, 15M
Podemos, un nuevo sujeto político y un experimento político-social. Estamos viviendo un experimento político-social. Tanto es así, pues ahora voy a lo de emocional, tanto es así que estamos ante la siguiente cosa, ¿no? Es decir, baja la movilización social y se deja todo para las elecciones. O sea, el electoralismo se ha convertido en el modo que el conflicto social se va a resolver para muchos de sus protagonistas fundacionales. Primer problema. Segunda cuestión, unido a este, ¿no? Que es esto de lo emocional, respetable, etcétera, ¿no? Ya el imaginario de Podemos ya no es producto de Podemos. El imaginario se ha construido con la reacción del poder contra Podemos. Si ahora mismo se encuentra que el imaginario Podemos es un imaginario ya colonizado por el poder y que por tanto sitúa a Podemos muchas veces con su propio imaginario. El Ciudadanos va a ser la demostración de eso, es decir, de que el poder, los poderes taponan por la derecha a Podemos en un nuevo imaginario que conecta con el Podemos anterior al Podemos actual. Y luego otra cuestión de fondo que tiene que ver con la respetabilidad y que tiene que ver con esto del populismo y del populismo de izquierda y demás, ¿no? Que es el carácter agonístico de la política, ¿no? Que hemos aprendido, ¿no? Es decir, en este imaginario que se ha ido creando de Podemos, se puede decir que Podemos ha aflojado mucho su carácter antagonista. Es decir, la idea de la centralidad no era el centro, pero la centralidad lo ha ido centrando. ¿Hasta dónde quiero llegar? Hasta lo siguiente, que es que en este enfangamiento en la guerra de posiciones, Podemos está a la defensiva, ha perdido claridad en el discurso y eso, al situarse a la defensiva, lo ha convertido en algo así como una figura amable, respetable, que busca la respetabilidad, pero hay que ver cuál es el componente fundamental de Podemos. El salir de lo respetable y reivindicar la política agonística y adversarial, o quedarse ahí. Y eso se puede ser una fuerza mayoritaria con eso. Sí, pero mira, fíjate, lo que planteas está muy bien, pero yo, si no he entendido mal los planteamientos de Podemos en los últimos meses, lo que se trataba era de salir de la periferia y coger el autobús que lleva al centro, digamos, ¿eh? Solo hay uno de las múltiples paradas de autobús que hay en la periferia, solo hay una que lleva al centro. Y Podemos decía que quería hacer eso, es decir, el análisis, si no hierro, era decir, la crisis ha provocado está socavando la confianza de la sociedad en el sistema político, por lo tanto existe la posibilidad de crear una fuerza que, surgiendo desde la izquierda, logra una transversalidad inédita en la historia política reciente de España, porque logra incluso captar voluntades, consensos que se hallan electoralmente muy alejadas de la izquierda. Este es el planteamiento. Claro, este planteamiento solo puede llevarse a cabo, ni que sea por aproximación, mediante la respetabilidad, porque efectivamente el autobús que conduce de la periferia al centro, hay un momento en que, si no hay respetabilidad, no llega al centro. Otra cosa es que se haga un planteamiento de decir, vamos a refundar, no sé, el espacio de Izquierda Unida. Entonces este es otro planteamiento, evidentemente, ¿no? Y yo creo que ahí esta cuestión quizás todavía no está resuelta al 100%. Se trata de refundar Izquierda Unida, se trata de crear una fuerza política de nuevo tipo capaz de hacer incursiones en el campo del centro sociológico. Esta sigue siendo, a mi modo de ver, una cuestión no resuelta en estos momentos y que posiblemente el propio proceso electoral ayudará que seguramente a resolver. No se va a resolver nunca, creo. Yolanda. Puede ser. Sobre el viaje al centro que comentaba Enrique y recogiendo la idea de la respetabilidad, realmente las personas que estudian reputación tienen muy claro que hay 4 dimensiones que son emocionales fundamentalmente, que construyen esa reputación. Pues es la admiración, la confianza que despiertan, la estima y también el respeto. Y ahí este concepto de respetabilidad, que va muy, muy vinculada a los valores que transmite una formación política. Me acordaba cuando hablaba Enrique de los asesores de Ronald Reagan en los años 80, principio de los 80, se dieron cuenta de que muchas de las personas que no admiraban
que no estaban que no les estaban convencidos de las propuestas concretas que Ronald Reagan ponía sobre la mesa, sí estaban dispuestos a votarle, a pesar de que las medidas concretas que él proponía no les gustaban. Les perjudicaba inclusive. Y estudiaron el fenómeno y estudiaron por qué sucedía eso y por qué estaban dispuestos a votarle. Y era por los valores que transmitía. Los marcos. Los marcos. Y entonces, sobre lo que decía Enrique y ese viaje al centro, bueno, al final, ¿qué es el centro? ¿Qué es el centro? Porque es que esto da para otro debate, ¿no? Porque al final que son personas biconceptuales, ¿no? Que en parámetros de su vida actúan en un patrón más conservador y en otros parámetros de su vida, y todos funcionamos un poco así, funcionas con otros patrones más progresistas. Entonces yo entiendo que el viaje al centro de Podemos tiene que ser ese, o no sé si pretende ser esa, y sería una pregunta. Sí, pero eso ¿cómo se resuelve políticamente? Ahí yo creo que habéis puesto el tema fundamental. Cuando nosotros hablamos de la centralidad del tablero, que no tiene que ver con el centro político entendido como un punto intermedio entre la izquierda y la derecha. Nosotros entendemos que la geografía izquierda-derecha nos perjudica, es decir, es una geografía que aleja a cualquier fuerza política que apueste por una gestión posneoliberal del Estado de una posibilidad de victoria electoral. El 15M nos da los ingredientes para decir la centralidad del tablero puede estar en elementos favorables. Cuando nosotros señalamos a las élites, cuando nosotros manejamos un discurso plebeyo en el que se reconoce mucha gente en un momento de excepcionalidad. Por eso decimos que hay una ventana que se puede cerrar. El 15M señala que hay lo que nosotros llamaremos una crisis orgánica que hace que si nosotros nos desembarazamos de las viejas geografías izquierda-derecha podemos entender el cambio porque la coyuntura favorece un discurso frente a las élites. Claro, pero el resto de actores actúa. El que surja una fuerza política que contribuye a redefinir esa centralidad del tablero en unos términos de respetabilidad que a nosotros nos hacen movernos más incómodos, es obvio que hay fuerzas políticas que por su propia performance a priori se acercan más a lo que podría ser el yerno ideal, y claro que eso afecta, y eso nos coloca a nosotros en una tensión cada vez más difícil. El encuentro con el jefe del Estado es un ejemplo de cómo vivimos esa tensión. Podíamos hacer básicamente dos cosas y, como siempre, nosotros nos intentamos inventar una tercera cosa que no sea ni la una ni la otra. ¿Qué es lo que haría la izquierda? Pues la izquierda metería la cabeza como un avestruz en el suelo, es decir, le doy la espalda, no voy, no aparezco, y nos colocamos en esa posición de exterioridad. ¿Qué es lo que haría una fuerza política respetable? Pues asumir la institucionalidad del encuentro con el jefe de Estado, con normalidad, chaquetas y corbatas, y todos formando allí. Si nosotros hacemos A o B, estamos muertos, porque en una estamos fuera del escenario político, alguien que no se encuentra con el jefe del Estado no es presidenciable, y en la otra se han convertido en un fenómeno casta, son uno más. Teníamos que hacer algo que nos moviera en la tensión de nosotros. Claro que vamos, claro que mostramos respeto, pero al mismo tiempo jugamos con elementos plebeyos, irónicos, que nos den un elemento en el que es evidente que no son lo mismo que el resto de actores que van, asumiendo muchísimos riesgos. Yo creo que en este caso salió bien, porque recibimos críticas de la extrema izquierda y de la derecha. La extrema derecha y la derecha dicen que falta de respeto, muy bien, es lo que esperábamos que dijeran. La extrema izquierda dicen es que teníais que haber ido con la bandera tricolor, muy bien, está funcionando. Eso quiere decir que hemos podido seguir moviéndonos en esa tensión entre respetabilidad y, digamos, ese elemento plebeyo de desde abajo, de outsiders del sistema político. Pero claro, ese terreno cada vez va a ser más estrecho y los adversarios nos lo van a poner más difícil. Me dicen de realización que tenemos que pasar a regla del minuto, así que vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Jacobo, tu minuto. Muchas gracias. Bueno, enlazo con lo que iba a decir un poco. Creo que Podemos lo que ha puesto encima de la mesa es un elemento que no es nuevo, que ya han utilizado muchos movimientos sociales fuera de España, que es la ambigüedad constructiva. Generas un discurso de ambigüedad en el cual la sociedad o una buena parte se puede identificar en ello, y que además genera conflicto por un lado, porque genera conflicto con las élites, pero a la vez genera mucha propuesta y mucha capacidad de empatía. Entonces, como la empatía es ponerte en el lugar del otro, ahí hay una posibilidad de voto transversal. Pero claro, le falta a Podemos, en mi opinión, hacer pedagogía hacia abajo. O sea, es una organización que ha crecido muy rápido, con unos pasados muy identitarios que no saben coger el ritmo de este tipo de gestos y que no entran en estos procesos, y que en muchas ciudades de España están absolutamente desubicados y operan con las reglas de la vieja izquierda. Muchas gracias, Jacobo. Yolanda. Yo diría lo que Podemos tiene por delante en esta segunda etapa que os comentaba al principio. Yo creo que Podemos necesita amarrar los votos, esos votos presuntos que os da el CIS,
Creo que tiene que apuntar exactamente dónde hace la campaña y qué escaños son los disputados y qué escaños son los que se pueden ganar, porque os podéis encontrar dando la batalla en lugares muy poco fructíferos, y creo que eso es fundamental. Entiendo que también habéis encargado la encuesta por esto. 3, creo que el líder está muy desaparecido y tiene que volver aquí y tener contacto real. Contacto real no es estar en un plató y no es estar en la ejecutiva, sino tener contacto real con la gente. Y el resto no depende de vosotros. Son bastantes tareas ya de por sí. Gracias, Yolanda. Manolo. Yo creo que hasta ahora Podemos ha sido una fuerza reactiva, la fuerza que rompía las reglas del juego imperante. Ahora Podemos tiene 3 desafíos, a mi juicio, ¿no? El primero, el discurso. O sea, ahora Podemos tiene que tener discurso. Un discurso claro sobre las grandes cuestiones del país. No estoy hablando de programas, detallados, con eso nunca se ganan las elecciones. Que las elecciones se ganan con discurso. Hace falta tener claro 10 ideas, 7 ideas que den la imagen de un proyecto de país. En segundo lugar, su propia organización. Cuando digo organización no digo solo sus militantes. Vaya a tener centenares, miles de concejales, representación en casi todos los parlamentos autonómicos. O sea, darle a eso una cierta coherencia, una cierta cohesión, va a ser una tarea de mucho ímpetu. Y luego la tercera, como soy un viejo leninista, siempre me recuerdo que Palmiro Togliatti hizo un libro que se llama La formación del equipo dirigente. La clave para mí de Podemos está en su capacidad de tener una dirección política solvente. Gracias, Manolo. Enrique. Creo que son muy importantes las elecciones municipales para Podemos y para todos los partidos políticos y para la sociedad española. En una fase, digamos, de estrés político en el que está en estos momentos España, las elecciones de mayo van a ser muy importantes y van a proyectar argumentos y líneas de visión de la situación sobre las siguientes, ¿no? Y ahí es muy importante ver y qué va a saber hacer Podemos en Madrid, en Valencia y en las principales digamos, ciudades o áreas metropolitanas del país. Y luego, a cabo, lo de Cataluña va a ser muy importante. Absolutamente, absolutamente, Enrique. Muchísimas gracias a los 4. La verdad es que dan ganas de quedarse más tiempo debatiendo. Haremos más debates de este estilo. Nos veremos la próxima semana aquí, en Fort Apache.